Atentos todos los main Zibai, porque la espada del alba va a empezar a funcionar muy bien para los free to play. El equipo, si bien ya es un muy fuerte equipo, uno de los 5 mejores del juego y uno de los 3 de reacciones lunares, todavía no ha alcanzado su límite. Y ahora hasta el final, porque viene una Inefa, pero de Geo cristalizado lunar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Por todo el cariño, el apoyo, vuestros puntitos del hype es lo que más cuenta. Tenéis 2 bendiciones lunares todos los días. Suerte con la Bendy, que ayude mucho con vuestro Barca, con vuestra Nicole, con vuestro capitano jugable. ¿Cómo? ¿Físico? No voy a decir nada, en el livestream veréis muchas cosas. Y gracias por estar ahí, bienvenidos invitados a los streams, gracias por el apoyo a la app, a la página web, que aprovechen si están comiendo. Y vamos, señores, con el nuevo soporte dedicado del equipo de Zibai. Disclaimer muy importante, recordar que hasta que no salga la versión 6.4 dentro de 10 días desde que veáis este vídeo y no tengamos la beta de la siguiente 6.5, esto siempre está sujeto a cambios y puede no ser así, aunque concretamente esto de lo que estamos hablando no solo tiene mucho sentido, sino que además cuadra perfectamente y ha sido verificado por las fuentes que normalmente siempre suelen acertar. Así que Linea, creo que ya sabéis de lo que estamos hablando. El equipo de Zibai ha sido muy fuerte hace cero, es decir, las personas que juegan a mínimos recursos, cuentas nuevas y demás, el equipo de Zibai ha sorprendido exageradamente a todos los jugadores a mínimos recursos, pero al mismo tiempo el equipo de Zibai es el equipo que una vez gana Constelaciones su equipo, principalmente Columbina C2 y Arma, que es el personaje que de forma recurrente más personas común tiene con C2 y Arma, o ha sacado con Constelaciones, porque algunos tienen a Nefer, otros a Flins, otros a Zibai, otros Arma, otros sin Arma, pero el denominador común de los jugadores es Columbina, C2 y Arma de forma general. Así que hay muchos free to play viéndome diciendo: Phil, ¿cómo que C2 y Arma? Ojalá C2 y Arma. Pues bien, en cuanto el equipo gana Constelaciones, el equipo lunar, el carry lunar que menos se ve beneficiado de esto es Zibai. Es el equipo que a mínima, cuanto más inversión vas añadiendo al equipo, menos potenciación va teniendo. Y queda por detrás de Flins de Nefer e incluso por detrás de Skirk y Mabuika una vez pues sacas constelaciones o bien de Furina o Scoffy para el equipo de Skirk, o bien las mismas constelaciones de Mabuika para el equipo de la propia Mabuika. Y esto se notaba un pequeño desajuste y al mismo tiempo teníamos un personaje que hacía muy bien su trabajo, pero se nota que van a cambiar o mejorar, que es Gorou. Siento mucho a los main Gorou que igual ahora mismo estuvieran ilusionados con el equipo de Zibai pensando que era su best in slot. Os expliqué que si tenéis Inefa C1 Arma, es mejor Inefa C1 Arma que Gorou y podéis jugar 2 Geos, Inefa y Columbina. 2 Geos son Zibai y Luga principalmente, pero esto es lo que va a darnos Linea. Se dice que primero va a ser healer, es decir, nos va a permitir que Zibai no solo tenga los escudos de los cristalizados, sino que además pueda tener ahora una fuente de healing estable. Si es el healer del equipo, teniendo en cuenta que este equipo no tiene un healer real, nos va a dar un aporte muy importante, porque por poco que sea el healing, recordar que se combina con los cristalizados y se van a tanquear muchos daños y va a tener resistencia a la interrupción, e incluso recordar que la C1 de Columbina, para quien la tenga, otorga un escudo bastante fuerte, casi irrompible, que esto es muy importante en proporción a la vida total de Columbina. Con lo cual, que Linea sea healer ya balancea y equilibra todo el equipo, incluso a nivel de aporte defensivo, con healing más escudo. Y aunque el healing no sea enorme, que no lo sé, y tampoco importa porque no estamos jugando con Furina, recordar que el equipo de Flins no lleva healer, lleva el escudo de Inefa. Y el equipo de Nefer apenas llevaría un healer cuando juegas con la UMA C1 o mucha gente juega Cookie para que cure un poco. Pero realmente los equipos de Notcry, si os fijáis, se están jugando más tirando al hiperofensivo con menos aporte defensivo. Pues por poco que cure Linea, perdón, ahí ponen muchos memes editores, pues va a curar más que Gorou C4 y va a hacer el equipo más estable, y sobre todo va a hacer que Zibai pueda usar de forma eficiente la espada del alba, que le da 28 de probabilidad y 46 de daño crítico, siendo de 3 estrellas gratis R5 que tendréis todos. Ahora, a C0 Linea da 2 cosas muy importantes en las que va a superar a Gorou. La comparación con Gorou es inevitable, porque es el personaje que va a sustituir y con el que se va a comparar. Gorou ahora mismo nos da 4 cosas a los equipos de Zibai que son bastante importantes y que solo hay un stat en el juego que mejoraría lo que da Gorou. Gorou da, creo que unos casi 200 de defensa
a todo el equipo. No son 200, es un talento que da, creo que era un 20 o un 25% de la misma defensa a todo el equipo como multiplicador del propio stat de defensa de cada personaje. Luego con la elemental da 400, un poco más de 400, talento 9 o 10 de defensa al personaje en campo, es decir, da mucha defensa al equipo. Los equipos Geo y Cristalizado Lunar van con defensa. Luego la C6 nos da el 40 de crítico Geo, que sí es daño de crítico que afecta al Cristalizado Lunar. Y luego tiene el set de instructor que da 8 segundos 120 de maestría. Los buffos de Gorou duran 12 segundos, incluido el de la C6 y demás, menos el instructor que solo son 8 segundos. Esto es, en resumen, bastante defensa, casi 700 de defensa para Zibai, nos da el crítico al Cristalizado Lunar de la C6 y nos da la 120 de maestría. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los x2 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. ¿Qué tiene Linea que no tenga Gorou? Pues lo que tiene es la bajada de resistencias. En este equipo realmente no tenemos una bajada clave de resistencias como sí tenemos con Lauma, que baja resistencias Dendro e Hidro a los equipos de Bloom Lunar de Nefer. Y en el equipo de Flints no solo tenemos el Sombra Verde de Sakarosa, sino que el propio Flints con la C2 baja más resistencias todavía. La bajada de resistencias es algo clave porque los enemigos tienen de base 10, los bosses tienen 40 y está todo plagado de bosses, la conflagración, el abismo. Y los bosses que tienen un elemento concreto que los caracteriza tienen además normalmente 70% de resistencia a ese elemento concreto. Estos números varían, pero más o menos se trabaja algo similar a esto. ¿Qué ocurre? Que es indispensable la bajada de resistencias para que los equipos de Zibai, que a día de hoy parece que a constelaciones empiezan a ganar mucho daño y no se nota, hagan ese daño que no se está notando, porque el daño bruto de Zibai se está haciendo sin bajar resistencias, a diferencia de los equipos de Nefer con Lauma que baja resistencias o Flints con Sakarosa que baja resistencias con el Sombra Verde. Eso es lo que le falta al equipo y nos va a dar mucho más de lo que nos puede dar Gorou. Ahora, ¿qué más hace aparte de bajar resistencias? Da un bufo de maestría parecido al bufo que nos puede dar el set de instructor, pero más tiempo que el set de instructor. Y por último, nos da un escalado base del daño de Cristalizado Lunar. Esto es mucho mejor que el crítico, porque el crítico está muy bien cuando salta el crítico, pero cuando no salta no. Y el multiplicador de escalado base, como os dije en Columbina, es mucho más importante porque afecta directamente a la base del multiplicador, que luego exponencialmente crece mucho más si se multiplica por el resto de valores finales. Es decir, la proporción crítica, la cantidad de personas y la proporción crítica de las personas, de los personajes que hayan estado dentro de la reacción y todo lo demás. Con lo cual, ya de base hace 0 Linea, por supuesto que es mejor que Gorou, y encima lleva arco. No se sabe que su arco promocional a día de hoy buffe de alguna clase de forma los cristalizados lunares. Entiendo que si quieren vender, por supuesto que su arco va a bufar los cristalizados lunares, al igual que el arma de Lauma bufa el Bloom lunar del equipo y el arma de Inefa bufa el electrocargado lunar de todo el equipo. Pero en cualquier caso, ya de base hay dos armas que una la lleva Gorou, la otra no, que serían el Favonius, que nos da partículas al equipo y ya beneficia de base la energía extra y seguramente cubra toda la recarga de Linea, o la Elegía Delfín, que da maestría y aparte otro bono a todo el equipo, con lo cual que tengas Elegía Delfín, que le da también 55 de recarga y maestría a todo el equipo con la Elegía Delfín, posiblemente haga que Linea ya sea bastante más potente en estos equipos, aunque yo no tengo ese arma, igual lo saco en el futuro. Y por último, se dice que AC1 da unos stacks, al igual que Iluga o Shenge, que bufarían el daño de Cristalizado Lunar, y AC2 mete 40 de crítico al Cristalizado Lunar, al igual que haría Gorou C6, pero ya hace 0 Lineas mejor que Gorou C6. Así que, señores, esto es lo que en teoría se dice en los leaks que hace Linea. Creo que dije en algún vídeo y en la comunidad que todavía no se fíen de todo esto hasta que realmente salga en la beta de la 6.5 dentro de 10 días, pero explico esto ahora
porque como Zibai se va a ir del banner y hay un byte muy grande que es Barca y que para muchos será un personaje muy bonito y muy querido y para otros será un byte que te pueda arruinar la cuenta, hay que tener en cuenta, valga la redundancia de la palabra, que a lo mejor hay que pensar un poco más en Zibai antes que Barca cuando salga. Y también me gustaría dejaros en este vídeo el dilema que tengo ahora de que no quiero sacar a Barca en la free to play para no malgastar recursos, no tengo a Venti y no me va a aportar nada porque hace 0 Barca no hace mucho, pero es que tampoco quiero sacarlo en la principal porque tampoco me aporta nada, porque igual tampoco quiero sacarlo con constelaciones porque no va a hacer nada más que no hagan mis otros personajes, y aunque sí tenga todo el equipo realmente, y el diseño es espectacular, me sigue pareciendo la mejor composición de animaciones y desarrollo y el personaje como tal, como diseño que ha habido nunca en Genshin. Siento que voy a malgastar recursos para hacer la build rápida, un poco bonito, pero no va a dar nada más a largo plazo en la cuenta, a menos que luego saquen soportes para Barca y al final se arregle de alguna forma. Así que para terminar el vídeo, los que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios qué opináis. Creo que de forma final sí voy a sacarlo en mi cuenta principal porque cumplo mi palabra y me comprometí a sacar todos los personajes de Notcry para haceros guía y demás, y es un pequeño esfuerzo que para beneficiar y hacer crecer la plataforma y nuestro trabajo es la mejor decisión para vuestro disfrute y calidad, que en eso se trata lo que yo estoy haciendo, vuestro entretenimiento y aprendizaje. Pero tengo un dilema porque no quiero sacarlo en ninguna cuenta, así que dejadme en los comentarios qué opináis. Poquito más, esto es Linea, y sobre todo los main Zibai o los que aún estabais dudando, tener muy presente lo que puede pasar, porque si llega este soporte y lo hace un poquito mejor que Grow, Zibai va a mejorar, y si ya está en el top 5, pues puede escalar otro poco más, dependiendo en el futuro de qué podría llegar a hacer Linea y o sus constelaciones. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, y chaito.